Hola a todos, hoy vamos a preparar pasta seca, en este caso de trigo duro, que no tenemos problema con el tema de la cocción, es más resistente, no se pasa. Y le vamos a agregar zanahoria rallada, cebollita de verdeo y requesón. Bueno, vamos a poner en una olla de agua hirviendo. Como ya les aclaré en otras oportunidades, por cada 100 gramos de pasta fresca, 1 litro de agua. Y si no, cada 50 gramos de pasta seca, 1 litro de agua. Eso nos va a permitir que la pasta nos quede suelta y que no se pegue. Hacemos así. Y tenemos un tenedor para moverlos de vez en cuando. Dejamos que rompa el hervor y aproximadamente unos 10 minutos es lo que demora la pasta seca en estar pronta. Depende del grosor de la pasta. En este caso son tirabuzones, demoran unos 10 minutos. Una pasta más fina, como puede ser los vermicelli, capaz que demora un poquito menos. Pero como siempre también va a ser al gusto del comensal, si le gusta más al dente o más tiernita. Bueno, ya pasó nuestros 10 minutos aproximadamente de cocción de la pasta. Como podemos ver, aumentaron de tamaño porque absorbieron el agua de la cocción. Y eso nos demuestra que están más tiernitos. Eso es lo que hay que tener cuidado si no es pasta de trigo duro que se pasa. Hay que estar atentos a la cocción. Siempre, por lo general, en los paquetes trae una orientación de tiempo. Tenemos que controlarnos más o menos con esos tiempos y ahí ver al gusto de cada uno, que quede más al dente o menos al dente, eso dependerá del gusto de cada persona. Vamos a escurrirla, a quitarle el agua, así podemos seguir con la preparación. Para evitar el uso de coladores ni nada, hacemos así que es más rápido, con cuidado de no quemarnos. Nos ayudamos a ir con una espátula a sostener la pasta que no corra. Y ahí le escurrimos el agua. Le dejamos igual un poquito de agua en el fondo de la olla. Volvemos al fuego y ahí sí le agregamos la cebollita de verdeo, los cebollines chiquitos eran, y la zanahoria rallada. Movemos un poquito. Con el calor de la pasta se va a ir marchitando la verdura y agarrando su sabor. Y ahora le vamos a incorporar el requesón. Vamos a retar un poquito de fuego, así no se evapora todo el agua. ¿La ves? Está perfecto. Ahora sí, bajamos el fuego y vamos moviendo hasta que el requesón se derrita. Con cuidado de que no se nos queme. Si vemos que está muy fuerte el fuego, lo bajamos un poquito. En este caso, como es cocina eléctrica, levanto la olla un poquito para que no le dé tanto calor. Y vamos moviendo la pasta de un lado al otro y se va derritiendo el requesón. Como pueden ver, queda la pasta cubierta con el queso y las verduritas. Y bueno, ella sí la tenemos pronta para servir. La podemos espolvorear con un poquito de queso parmesano y si no, así está bien.
Pronto. Aquí vamos emplatando. Ponemos nuestros fideos en los platitos. Recordemos que la verdura puede ser sustituida por otras verduras que nos gusten a nosotros. Puede ser espinaca, puede ser cebolla común, lo que se les ocurra en el momento y lo que tengan en la región en la que vivan. Cualquier verdura va bien, que se va a ir marchitando con el calor mientras le ponemos el requesón y le echamos al fuego de vuelta. Pronto.